Novela ligera. El segundo asiento de la Academia. Capítulo 1, Prólogo. Asiento superior. La posición o rango más alto. En otras palabras, se refiere al individuo más destacado de un grupo. Debajo de esto está el segundo asiento. La segunda mejor persona de ese grupo. El mundo solo recuerda el primero, no el segundo. Esto no quiere decir que el segundo puesto no sea sobresaliente. No quiere decir que el que ocupa el segundo puesto haya vivido una vida informal. Es porque el segundo lugar puso un esfuerzo enorme y un trabajo duro insoportable que pudieron convertirse en el segundo mejor. Ya ha pasado una semana desde que transmigré. Cuando transmigré por primera vez, naturalmente pensé que era un sueño. Me pellizqué las mejillas y grité como un loco para que me enviaran de vuelta a casa, pero nada cambió. La emoción inicial que sentí fue desesperación. Quedarme en un mundo donde no conocía nada hizo que me resultara difícil adaptarme. Sin embargo, los humanos tenemos fama de adaptarnos y pronto acepté esta realidad. Comencé a investigar mi nueva identidad. Después de investigar, aprendí algunas cosas. A partir de hoy debo asistir a una academia. Academia Liberion. La academia más grande del imperio, que enseña magia, esgrima y alquimia. Ese es el escenario. Parece que he transmigrado al juego el mejor mago de la academia. Cualquiera que haya jugado a este juego conocerá el nombre. Rudy Astria. Siempre en segundo plano después del protagonista. El segundo hijo del ducado de Astria, y un chico que entra a la academia como el puesto más alto. Sin embargo, como sugiere el título del juego, el protagonista controlado por el jugador toma el primer asiento a partir de los exámenes parciales, dejando a Rudy como el segundo asiento permanente. Como segundo hijo y segundo asiento, Rudy Astria recibe varios apodos de los jugadores como el eterno segundo lugar y el sucesor de la línea de frijoles. Pero hay una razón detrás de la creación de este personaje por parte de los desarrolladores del juego. La antítesis del protagonista. Él asumió un papel completamente opuesto. El protagonista, un plebeyo, se esfuerza por apoderarse del primer asiento, mientras que el noble de alto rango Rudy Astria mantiene el segundo asiento con talento innato, mostrando un marcado contraste entre los dos. Así, la historia del protagonista superando su talento con esfuerzo es la historia principal de este juego, el mejor mago de la academia. Sin embargo, esto planteó un problema. Soy un jugador veterano de este juego, por lo que conozco todos los finales y las formas de conseguirlos. Rudy Astria es una existencia esencial en todos estos finales. Él es el villano que aparece desde el principio y asume un papel cada vez más importante a medida que avanza la historia. El rival del protagonista y un personaje condenado a ser aplastado por el protagonista. Ese es Rudy Astria. Y ahora me he convertido en Rudy Astria. Suspiro. Actualmente estoy viajando en un carruaje camino a la academia. Dado que la distancia entre el ducado de Astria y la academia Liberion es bastante larga, he estado sentado en el carruaje durante un periodo de tiempo prolongado. Afortunadamente, el piso del vagón está cubierto con cojines suaves, por lo que no es incómodo, solo me siento un poco entumecido por estar sentado durante tanto tiempo. Joven maestro, nos estamos acercando a la academia. Ante las palabras del cochero, abro ligeramente la ventana y veo los majestuosos edificios del exterior. Ante mis ojos se desarrolla exactamente la misma escena del inicio del juego, Liberion Academy. La academia, que refleja el sol que sale lentamente, es suficiente para provocarme escalofríos. El juego contaba con una vista impresionante, pero verlo en persona fue una experiencia completamente diferente. La emoción acelera mi corazón, es el único momento en el que puedo permitirme disfrutar del paisaje. Una vez que entro en la academia, debo concentrarme únicamente en sobrevivir. Hay dos finales en el juego donde Rudy Astria muere. Primero, hay una historia en la que se pasa al lado oscuro y se une a los villanos. Algunos podrían decir que como Rudy Astria ya es un villano, esto no tiene sentido. Sin embargo, es un poco exagerado llamarlo un villano completo en la historia inicial. Aunque los jugadores pueden etiquetarlo como un villano debido a su actitud condescendiente hacia el protagonista común, en realidad es solo el comportamiento de un noble de alto rango. Es difícil decir que es una persona verdaderamente malvada. La historia en la que se despierta por completo como un personaje malvado genuino aparece más adelante en el juego. Debo cambiar esa parte de alguna manera. El segundo final donde muere Rudy Astria no es solo su muerte, todos en la academia mueren. Es un mal final donde el protagonista pierde la batalla final.
Este final se llama final de aniquilación. El mayor problema con este final es que es más fácil de desencadenar de lo que uno podría pensar. El título del juego, El mejor mago de la academia, da una pista. Si el protagonista no logra conseguir el primer puesto ni una sola vez durante cualquier semestre excepto el primero, se produce el final malo. Si bien parte de la razón es que el protagonista común no puede pagar la matrícula si sus notas no son lo suficientemente buenas, hay un hecho más importante. Si falla continuamente en conseguir el primer puesto, no podrá alcanzar las especificaciones necesarias para derrotar al jefe final. Sin embargo, el principal problema para que el protagonista alcance las especificaciones del juego final soy yo. Para dirigir este mundo hacia el final feliz original, no solo es esencial que el protagonista mantenga su primer puesto, sino que también es crucial para mí mantener mi segundo puesto. La rivalidad entre el protagonista y Rudy Astria debe continuar para que el protagonista sienta la necesidad desesperada de crecer y se esfuerce por hacerse más fuerte. Pero hay un problema. Aunque ahora soy Rudy Astria, no soy el verdadero Rudy Astria. El genio mágico Rudy Astria no existe. Eso significa que debo estudiar mucho para mantener mi segundo lugar. Ni siquiera consideré la posibilidad de que pudiera tener talento para la magia y superar al protagonista para reclamar el primer puesto. Debo mantener el segundo lugar. Ser el segundo lugar en una escuela secundaria normal no es una hazaña fácil, y mucho menos aquí en la Academia Liberion, la academia de élite del Imperio. Conocía a varios genios en el mismo grado, por lo que era dudoso que pudiera mantener el segundo puesto. Mientras reflexionaba, el carruaje entró en el recinto de la academia. En el interior de la misma había numerosos carruajes y gente moviéndose de un lado a otro. Hoy fue la ceremonia de ingreso, por lo que los padres y conocidos de los estudiantes estuvieron presentes para presenciarla. Por supuesto, solo traje conmigo a un caballero. No fue por frugalidad, sino porque era un paria a los ojos de la familia del duque. Rudy Astria, que siempre se había sentido inferior en comparación con su hermano mayor, llevó una vida miserable en la familia. Aunque tenía talento para la magia, sus habilidades palidecían en comparación con las de su hermano. No era que Rudy careciera de habilidades, sino que el hijo mayor de la familia Astria tenía un talento excepcional. Como consecuencia, los padres de Rudy se dieron por vencidos con él. No veían motivo alguno para hacerse cargo de un hijo con mal carácter y carente de habilidades, por lo que ni siquiera asistieron a la ceremonia de ingreso. Consideré traer una criada, pero sería una molestia traer una solo para enviarla de regreso después de la ceremonia. Un solo caballero fue suficiente para protegerme. Joven maestro, hemos llegado. Ante las palabras del cochero, el caballero me abrió la puerta del carruaje. Cuando salí y miré a mi alrededor, mucha gente me estaba observando. Aunque llegué en silencio con solo un caballero, el carruaje llevaba el emblema del lirio blanco de la familia Astria, por lo que todos sabrían que yo era Rudy Astria. Ah, joven maestro Rudy. Apenas se dieron cuenta de quién era yo, cuando una persona ingeniosa se me acercó. He oído mucho sobre ti, la nueva luz de la familia Astria. No sabía quiénes eran, pero de repente se acercaron y comenzaron a adularme. A medida que empezaron, se acercaron más personas. Hola, soy el hijo mayor del vizconde Corwell. Comillas, ¿no eres tú el joven maestro Rudy quien entró como el mejor estudiante? Sus palabras dulces, como la miel, fluían mientras se dirigían hacia mí, pero yo sabía que no era así. Aquellos que dicen palabras melosas a menudo albergan veneno en su interior. De todas formas, el veneno no me haría mucho daño. Incluso si fuera un segundo hijo desfavorecido, seguiría siendo parte de una familia noble central en el imperio. Sin embargo, ser amigable con ellos no sería de ayuda. Lo más probable es que estuvieran intentando aprovecharse de mí. No tenía tiempo para ampliar esas conexiones inútiles. Estaba demasiado ocupado estudiando y construyendo relaciones para la historia principal. Hice una señal a mi caballero y él comenzó a alejarlos. El joven amo parece cansado del largo viaje en carruaje. Por favor, salúdelo más tarde. Comillas, joven maestro. El caballero los bloqueó, dejando a los niños nobles que habían estado tratando de apelar a sí mismos confundidos. Parecían estar comprobando si habían cometido algún error que me molestara. Aunque podría haberlos dejado ir así, sentí que no había necesidad de revelar mi mala reputación desde el principio, así que agregué. Estoy cansado, así que hablemos más tarde cuando tenga más tiempo para conversar. Cuando dije eso, las expresiones de los niños nobles se iluminaron nuevamente. Parecían pensar que era porque estaba realmente cansado y no que era su culpa.
Jaja, tienes razón, te visitaremos más tarde. Nos veremos en la ceremonia de entrada. Los nobles reunidos perdieron interés en mí y comenzaron a charlar entre ellos. Vamos. Con mis palabras, el caballero comenzó a seguirme, cargando mi equipaje. Comillas MMM. En un espacioso dormitorio, alguien observaba con interés la escena que sucedía fuera de la ventana. ¿No es esto diferente de lo que escuché? Inclinó la cabeza mientras observaba la situación. El acto de Rudiastria de empujar a los nobles parecía diferente de la imagen del joven maestro que tenía en mente. Comillas, ¿está realmente cansado? Aunque sin duda estaba mirando hacia abajo desde un piso alto, habló como si hubiera escuchado la conversación que tenía lugar abajo. Bueno, lo descubriré más tarde. Una sonrisa de satisfacción se formó en las comisuras de sus labios. Novela ligera. El segundo asiento de la academia. Capítulo 2, ceremonia de entrada. Ser el mejor estudiante de la Academia Liberion tiene una gran importancia. Significa ser el individuo más poderoso de esa época en el imperio. La academia era muy consciente de ello y no escatimó en inversiones en los mejores estudiantes. Proporcionaron la habitación individual más grande del dormitorio, así como un laboratorio de investigación personal. Parece que quieren mostrar a los demás estudiantes la clara distinción entre el mejor estudiante y aquellos con notas más bajas. Por supuesto, el estudiante que quedó en segundo lugar y aquellos con calificaciones más bajas recibieron un trato preferencial en comparación con aquellos con calificaciones más bajas, pero no en la misma medida que el estudiante con calificaciones más altas. Entré en el dormitorio que me habían proporcionado. Al principio casi exclamé de admiración, pero logré no emitir un sonido patético. Mi habitación en la residencia del duque Astria era bastante grande, pero esta habitación era aún más grande. Era tan grande que podría resultar frío al usarlo solo. Mientras miraba alrededor de la habitación, el caballero que había llevado mi equipaje lo colocó en una esquina y permaneció de pie sin hacer nada a un lado de la habitación. ¿Por qué permanecía allí como si lo estuvieran castigando? De todos modos, tendría que regresar con la familia después de la ceremonia de entrada, así que mejor lo despediría antes. Ahora puedes regresar con la familia. Al escuchar mis palabras, el caballero pareció ligeramente sorprendido. Comillas a la familia. Sí, no tienes nada más que hacer aquí. Después de que hablé, el caballero reflexionó un momento y luego se inclinó ante mí. Caballero Bellum, regresaré con la familia. Está bien, adelante. Le hice un gesto al caballero para que se fuera. Después de hacer una reverencia, el caballero abrió la puerta y trató de salir. Sin embargo, no pudo irse y simplemente inclinó su cintura. Presentamos la estrella del imperio, la primera princesa. Había una mujer rubia parada en la puerta. Una mujer de piel clara y cabello dorado radiante. La elegante mujer golpeó suavemente la puerta entreabierta con un gesto gracioso. Comillas, ¿puedo entrar? Llevaba una sonrisa encantadora mientras tocaba a la puerta. Esta mujer era alguien a quien conocía bien. Una de las principales heroínas del mago superior de la academia, la primera princesa del imperio, Rie von Ristonia. Si me apodaran el eterno segundo, Rie era el que siempre terminaba tercero. Ella entró como la segunda mejor estudiante, pero continuó en tercer lugar, empujada por mí y el protagonista. Sin embargo, ella era la figura más influyente de la academia. Su sonrisa misteriosa y su carisma que aparecía cuando era necesario siempre cautivaban a la audiencia. Como tenía tanto carisma, siempre tenía gente a su alrededor y la princesa los utilizaba para ejercer su influencia. Pero había una historia en la que la princesa vino a verme. Por más versado que estuviera en este juego, no conocía cada detalle de la historia. La narración se desarrolló desde la perspectiva del protagonista, por lo que no pude saber todo lo que sucedió fuera de su vista. Es un honor para mí conocer a la primera princesa del imperio. Por ahora, saludé a la princesa con calma y con la etiqueta adecuada. No es necesario que me saludes tan formalmente, ambos somos estudiantes aquí, ¿verdad? La princesa respondió juguetonamente con una sonrisa en sus labios. Sus palabras eran realmente ciertas. En el reglamento de la academia se establecía que todos eran iguales independientemente de su estatus. Sin embargo, eso no significa que no existieran conflictos debido a diferencias de estatus. Por supuesto, todos esos conflictos se resolverían cuando el protagonista común se convirtiera en el mejor estudiante. Lo entiendo, pero ¿por qué de repente me visitaste? Vine a visitar a un compañero de estudios al que veré con frecuencia.
Aunque dijo eso, era poco probable que fuera una razón tan simple. La princesa no era del tipo que actuaba sin pensar. En primer lugar, Rie desprecia a la familia Astria. La razón por la que Rie vino a esta academia fue para fortalecer su influencia en la corte imperial. Su objetivo era crear su propia facción y utilizarlos como sus seguidores leales. La academia no es solo un lugar de aprendizaje sino también una sociedad. Asistir solo podría fácilmente crear numerosos aliados. Para Rie, que vino a crear una facción, Rudy Astria es un obstáculo. La familia Astria, una familia de duques, tiene el mayor poder aparte de la familia real. Mientras Rudy Astria intenta construir una facción a su alrededor, inevitablemente choca con la princesa. Esos conflictos son historias para más adelante y no tienen relevancia ahora. Sin embargo, desde el comienzo del juego, la princesa mostró su desagrado por Rudy Astria. En público parecía normal, pero detrás de escena, a menudo fruncía el ceño. De esas escenas quedó claro que a la princesa no le gustaba Rudy Astria incluso antes de llegar a la academia. ¿Pero por qué buscaría a alguien que no le gusta? Está bien, por favor, dime por qué viniste a verme. Oh, Dios, en realidad vine porque quería acercarme. ¿Dudas de mi sinceridad? Mis palabras podrían considerarse groseras, pero la princesa Rie solo lucía una sonrisa juguetona. Al ver su reacción después de preguntarle tan directamente, parecía que vino simplemente por curiosidad. Aunque la conozco del juego, estrictamente hablando, este es nuestro primer encuentro en la realidad. Joven maestro, me despediré por ahora. El caballero, que estaba de pie en la entrada, pensó que era de mala educación seguir escuchando nuestra conversación y nos hizo una reverencia a ambos antes de salir. La princesa Rie miró alrededor de la habitación mientras el caballero se iba. Por cierto, no vinieron el duque y la duquesa de Astria. Ambos tenían asuntos urgentes y no pudieron venir. Ah, ya veo. La princesa Rie puso una expresión de decepción. Tenía la sensación de que esto era una actuación. El duque de Astria no era una figura común y era responsable de apoyar al imperio. Si el duque hubiera tomado acción, no habría forma de que la princesa no lo supiera. Comillas, ¿no empieza pronto la ceremonia de ingreso? Debería ponerme el uniforme escolar. Fue una pista para que ella se fuera. No había ningún beneficio en continuar la conversación con ella. Afortunadamente, esta persona, que probablemente es quien más me odia en la academia, aún no ha descubierto ninguna de mis debilidades. Sí, deberíamos dirigirnos a la ceremonia de entrada pronto. La princesa sonrió y abrió la puerta. Hasta luego. Vi a la princesa salir de la habitación. Hasta luego. En absoluto. Aunque no quiero involucrarme, es inevitable que suceda con el paso del tiempo, pero no hay necesidad de empezar ahora. Además, no sería fácil conocer a la princesa entre cientos de nuevos estudiantes. Las flores de cerezo revoloteaban, llenando el aire con su fragancia. La cálida luz del sol y los pétalos dispersos dejaron claro que la primavera había llegado. El rígido uniforme escolar que vestía me trajo recuerdos de mi ceremonia de ingreso a la escuela secundaria, un momento lleno de anticipación por encuentros nuevos, aunque incómodos. Sin embargo, la situación ahora era drásticamente diferente. Si no me recompongo aquí, podría morir. En aquel entonces estudiar era opcional, pero aquí es obligatorio. Si intentara disfrutar de mi juventud sin estudiar adecuadamente, terminaría con el final de la aniquilación. Tuve que estudiar como si mi vida dependiera de ello. A medida que esa presión comenzó a aumentar, mi entusiasmo se desvaneció. Caminé entre la multitud hacia el lugar de la ceremonia de entrada. Estuvieron presentes padres y otras personas, lo que hizo que el área estuviera bastante animada. Al acercarme al lugar, vi estudiantes que parecían estar verificando la identificación y guiando a los nuevos estudiantes. También impedían la entrada a personas que no eran estudiantes. Parecía que tener padres y otras personas en el área de estudiantes haría que estuviera demasiado concurrida. Presenté mi identificación para ingresar a la ceremonia. Aquí lo tienes. Una estudiante de cabello negro y uniforme tomó mi identificación. Rudy, Astria. Ella miró de un lado a otro, entre mi documento de identidad y a mí. Ah, eres el mejor de la clase de este año. Puedes sentarte allí. Comillas allí. Ante mi pregunta, el estudiante sonrió y señaló hacia el frente. Había 2 asientos al lado del área VIP. Una de ellas estaba ocupada por la primera princesa que había conocido antes, Rie von Ristonia.
Los asientos estaban reservados para los estudiantes que obtuvieron el primer y el segundo lugar. Parecía que las palabras de la princesa sobre el encuentro posterior se referían a estos asientos. No tuve más remedio que sentarme al lado de la princesa. Nos volvemos a encontrar. La princesa me saludó calurosamente. Incliné ligeramente la cabeza y me senté. Tan pronto como lo hice, la princesa inició una conversación. Parece que hay muchas personas destacadas entre los nuevos estudiantes de este año. Lord Lucarion, el hijo del Marqués del Norte, o Serena Rinsburg, la hija del elementalista jefe real. Reconocí a las personas que mencionó la princesa. No eran personajes principales, pero frecuentemente se mencionaban como personajes secundarios. Escuché en silencio sus historias más allá de eso. No me desagradaba hablar con los demás. Sin embargo, el hecho de que mi contraparte fuera una princesa hizo que este asiento se sintiera como una cama de clavos. Parecía alegre, pero por dentro probablemente estaba afilando su espada. Aunque hay gente famosa como ellos. La princesa me señaló. En realidad, si hablamos de fama, seríamos tú o yo los más famosos. Con una sonrisa maliciosa, la apariencia de Rie era lo suficientemente atractiva como para cautivar a cualquier hombre. Me hizo darme cuenta de la importancia de la apariencia. Al ver la impresionante belleza de la princesa y su sonrisa, mi corazón se sintió atraído hacia ella. Aún así, no podía bajar la guardia. Después de todo, Rie von Ristonia era conocida por apuñalar a la gente por la espalda con esa misma sonrisa. Mientras escuchaba las historias de la princesa, parecía que los preparativos para la ceremonia de entrada estaban completos. Ahora comenzaremos la ceremonia de ingreso a la Academia Liberium. Con las palabras del maestro de ceremonias dio inicio la ceremonia. Comillas, con esto concluye el discurso de bienvenida del director a los nuevos estudiantes. La ceremonia de ingreso no fue diferente a la de una escuela secundaria normal. Tuvimos que soportar los aburridos discursos de los invitados de honor. Al menos ahora que el discurso del director había terminado, la ceremonia parecía estar llegando a su fin. A continuación, el representante de los estudiantes de primer año pronunciará unas palabras de agradecimiento. Representante de primer año. No había oído nada sobre quién fue seleccionado para este puesto. Normalmente se elige al estudiante con mejores notas, ¿verdad? Rudy Astria, por favor, acércate. Así es, yo era el representante de los estudiantes de primer año. No había recibido la noticia debido a que estaba preocupado por mi reciente transmigración. O tal vez lo recibí antes de mi transmigración. De todos modos, primero necesitaba abordar la situación actual. Me moví tranquilamente hacia el podio sin mostrar ningún pánico. Mientras subía a la plataforma, cientos de personas me miraban fijamente. No había tenido muchas oportunidades de hablar frente a una gran multitud, y mucho menos sin un guión. No pude cometer ningún error. Soy Rudy Astria, un individuo noble y arrogante. Si alguien como yo cometiera un error aquí, mi imagen quedaría destrozada. Respiré profundamente y comencé a hablar. Quisiera expresar mi agradecimiento al director y a los honorables invitados por sus amables palabras. La mejor manera de evitar cometer errores aquí era evitar ser demasiado verboso. Sería mejor ser conciso y claro, pero no debería parecer demasiado arrogante. Mi imagen ya era bastante mala, y empezar así solo me acercaría a un mal final. Espero que todos estudien mucho y disfruten de su juventud mientras estén en la academia. Era una declaración cliché que cualquiera podría hacer. Después de decir eso, me quedé en silencio mientras la gente me miraba con expresiones perplejas. No hubo nada más que un silencio repentino y ensordecedor. El maestro de ceremonias fue quien lo rompió. Comillas, ¿eso es todo? Respondí con seguridad a la pregunta del presentador, con la arrogancia y asertividad características de Rudy Astria. Sí, eso es todo. Comillas, ese era Rudy Astria, nuestro representante de primer año. El maestro de ceremonias parecía un poco nervioso, pero continuó dirigiendo la ceremonia hábilmente. Bajé del podio siguiendo las indicaciones del maestro de ceremonias. Mientras descendía, establecí contacto visual con la princesa Rie y su mirada pareció haber cambiado. La mirada curiosa en sus ojos se había transformado en una mirada aguda y depredadora, como si estuviera cazando una presa. A diferencia de antes, no pronunció ni una sola palabra. Novela ligera. El segundo asiento de la academia. Capítulo 3, primera clase, 1. Su Alteza, ¿cómo ha estado? Se ve excepcionalmente hermosa hoy. Dulces palabras.
Su Alteza, poder controlar la magia hasta este punto ya. Usted realmente es el tesoro del imperio. Lengua cubierta de miel. Su Alteza, escuché que se convirtió en el segundo puesto de la academia. Como era de esperar, alcanzó un rango tan alto tan rápido. Pronto podrá reclamar el primer puesto. Sin embargo, ellos son a quienes desprecio más que a nadie. Su especie existía dentro del palacio imperial. Siempre llevaban una cara sonriente, pronunciando palabras dulces como si fueran caramelos, pero detrás de sus espaldas escondían espadas. Siempre estaban dispuestos a apuñalarme si alguna vez caía. Por eso no podía permitirme cometer errores. Siempre tuve que planificar con anticipación y prepararme para todo. Y, llevando una sonrisa como máscara, yo también tuve que afilar mi espada. De esa manera, podría parar los ataques de mis oponentes si alguna vez tropezara. ¿Cómo debería cambiarme y ponerme el uniforme escolar? Al principio, era solo una sospecha. ¿Cómo disfrutar de su juventud? Rudy Astria. Él había estado en mi radar incluso antes de inscribirme en la academia. El segundo hijo del ducado de Astria, una familia responsable de uno de los pilares del imperio. Sin embargo, por lo que había oído, no era alguien de quien tuviera que preocuparme. Se rumoreaba que era un niño descartado de la familia Astria. Después de escuchar lo que informó mi espía de la familia Astria, supe que el rumor era cierto. Era inmaduro, arrogante y autoritario. Como se esperaba de la familia Astria, su talento mágico era sobresaliente, pero incluso eso palidecía en comparación con su hermano mayor. En resumen, era un montón de inferioridad. Alguien consumido por la inferioridad era la mejor presa en los círculos sociales. Lo más importante en los círculos sociales era filtrar los elogios y comprender las intenciones detrás de ellos. Aquellos llenos de inferioridad ansiaban elogios, lo que los convertía en presa fácil en los círculos sociales. ¿Pero quién era esa persona que estaba frente a mí? Una sonrisa se dibujó en mis labios. Había pasado un tiempo. Había pasado realmente mucho tiempo desde que vi mi plan fracasar de esta manera. Esta persona no era un manojo de inferioridad. En cambio, parecía una persona anodina, sin ningún interés por su entorno. Había alejado a todos los que se le acercaban. Yo podía entender que ahuyentara a los insectos que intentaban recoger sus migajas que caían, pero incluso a mí, la princesa, me apartó. Él ni me halagó ni me desafió, simplemente me apartó. Cuando lo conocí directamente, se mostró muy formal y cuando intenté entablar una conversación desde el asiento a su lado, me ignoró. Y luego llegó su discurso, una oportunidad perfecta para lucirse. Había dejado que todo terminara de una manera tan anticlimática. ¿Qué estaba haciendo esta persona? ¿Había estado usando una máscara dentro de su familia todo este tiempo? El Rudy Astria del que había oído hablar y el Rudy Astria que veía ahora eran personas completamente diferentes. Su arrogancia y actitud noble encajaban hasta cierto punto, pero estaban lejos de la etiqueta de un complejo de inferioridad o del niño abandonado de la familia Astria. Incluso sospeché que mi espía dentro de la familia Astria era un traidor. Sin embargo, no había forma de que un espía me traicionara tan fácilmente. Si me traicionaran, no podrían garantizar su vida ni siquiera la seguridad de su familia. Si tuviera que pensar en otra razón por la que Rudy Astria cambió. Comillas, se quitó la máscara. Tal vez llevaba la máscara de un ingenuo segundo hijo de la prestigiosa familia del duque, y se la había quitado al llegar aquí. Luego había muchas cosas que considerar. ¿Por qué actuó y por qué se quitó la máscara? Qué interesante. Encontré una gran variable en la academia, donde pensé que solo había niños inmaduros. Aún así, no puedo evitar sonreír. La situación actual era solo un juego para mí. Aunque por ahora eran libres, no eran más que un juguete que pronto estaría en mis manos. No había forma de que estos niños inmaduros pudieran competir conmigo, que había sobrevivido en el palacio lleno de serpientes. Así lo pensé y caminé hacia mi dormitorio. Comillas, ¿por qué pareces tan disgustado? La princesa Rie me miró con interés, pero al final solo me saludó y se fue. Aunque su mirada intrigada era indudablemente encantadora, parecía como si pudiera ver a través de mí, lo que me hacía sentir incómodo. A pesar de que la situación difiere de la historia del juego, no fue un problema importante. En cualquier caso, esta parte de la historia podría cambiarse. Modificar la imagen de Rudy Astria, que parece antipático, es una acción esencial para evitar la muerte. Una de las causas de la caída de Rudy Astria en el juego fue que todos en la academia se volvieron contra él.
También estuve satisfecho con el discurso que pronuncié en el escenario. Una de las cosas que más odiaba como estudiante era escuchar los tediosos sermones del director y los profesores. Frases simples como cuida tu salud y estudia mucho fueron exageradas hasta el punto de resultar irritantes. Habría sido preferible un discurso breve y contundente como el mío. Imagino que los otros estudiantes sintieron lo mismo. Si yo fuera un estudiante entre el público, habría aplaudido un discurso tan breve. De todos modos, ese no es el problema. Por más atención que le presté a esa parte, ya no había nada que pudiera hacer al respecto. En lo que necesitaba centrarme era en mi crecimiento. Ventana de estado. Nombre, Rudy Astria. Edad, 17. Talento. Magia para principiantes, nivel 6. Atributo de fuego magia, LV5. Atributo mágico del viento, nivel 3. Manejo de la espada, nivel 2. Magia elemental, nivel 2. La ventana de estado del juego apareció ante mis ojos. Fue lo primero que probé después de darme cuenta de que había transmigrado. La ventana de estado funcionó correctamente, lo que me permitió aprender más sobre mí. Ver el nombre de Rudy Astria en la ventana de estado me hizo contener la respiración, pero el hecho de que su magia de principiante ya estuviera en el nivel 6 me trajo alivio. El protagonista comienza el juego con magia principiante de nivel 1. Sin embargo, este tipo ya había alcanzado el nivel 6 en magia incluso antes de ingresar a la academia. Parecía tener habilidades para hacer trampa desde el principio. Me pregunté cómo el protagonista había logrado derrotar a un personaje así. Por supuesto que fue buena suerte para mí. Sin embargo, incluso con estas habilidades tan poderosas, todavía no pude asegurar el primer asiento. La academia ofrecía clases prácticas de enseñanza de magia, pero también había clases teóricas. Por muy talentoso que uno fuera, en teoría no tenía sentido sin buenas notas. Rebusqué en el equipaje que el caballero había dejado atrás y saqué algunos libros. Teoría básica de la magia. Estudios elementales. Historia imperial. Y varios otros libros estaban presentes. Al ver los libros tan gruesos, ya sentía que me iba a doler la cabeza. Pero solo el estudio pudo salvarme. Después de todo, ya sabía lo que pasaría en la academia, así que solo necesitaba estudiar bien. Arranqué una página de un cuaderno y escribí con un bolígrafo. Estudiar es una cuestión de vida o muerte. Fue mi determinación. No fue una resolución típica de un estudiante porque no estudiar podría realmente llevarme a la muerte. Simplemente escribí los hechos. No debo permitirme volverme perezoso. Abrí el libro de teoría básica de la magia. Desde el mismo día de la ceremonia de ingreso, comencé a estudiar. Al día siguiente, me dirigí a clase con mi libro en la mano. Las clases en la Academia Liberion eran similares a las de una universidad. No había reuniones matutinas como en la escuela secundaria, y los estudiantes solicitaban y asistían a las clases que querían. Sin embargo, en el primer año, la academia organizaría el horario de clases para los estudiantes. El programa se basaba en el rendimiento de los estudiantes en el examen de ingreso. Por ejemplo, en la práctica de magia, si estudiantes con diferentes habilidades aprendieran juntos, sería demasiado difícil progresar. Entonces, los estudiantes se dividieron en clases según sus habilidades. Los exámenes eran iguales para todos, por lo que no había ninguna consideración en términos de evaluación. Según el horario organizado por la academia, mi primera clase fue teoría básica de magia. Aunque esta asignatura también tenía diferentes divisiones de clases, no se basaba en la habilidad sino más bien debido al gran número de estudiantes. De camino a clase, vi a alguien que me llamó la atención. A diferencia del cabello colorido de otros personajes, esta persona tenía el familiar cabello negro. Era Evan, el protagonista del juego. Superó varias pruebas y se convirtió en el mejor estudiante de la academia solo con gran esfuerzo. Él era el personaje con el que empatizaba y era agradable verlo. Pero no pude acercarme demasiado a él. Tenía que pensar en mí como su enemigo y por eso se esforzaba por superarme. Con eso en mente, muchos personajes asistirían juntos a esta primera clase. Evan entró primero al aula y yo lo seguí. Empecemos la clase, dijo el profesor que estaba al frente. Soy el profesor George Mguire y estoy a cargo de la teoría básica de la magia. Como hoy es el primer día, comencemos presentándonos. Momento de autopresentación. Realmente no me gustó. Fue un evento que ocurrió originalmente en el juego para presentar a los personajes. Pero en realidad fue una situación extremadamente embarazosa.
No habría nadie que hubiera preparado una presentación adecuada como en los juegos o las novelas. Empecemos por Rudy, que quedó en primer lugar en el examen de ingreso, y vayamos en orden, dijo el profesor. Había visto esta situación muchas veces antes. Tenía que ver esta escena todos los días para ver todos los finales del juego. Después de todo, no había forma de saltarse el evento inicial. Y hubo un punto importante en este acontecimiento. Este fue el momento en el que Evan me miró con malos ojos por primera vez. Suspiré interiormente. Para que Evan me viera con malos ojos, tuve que repetir las palabras exactas que dijo Rudy Astria en el juego. Era importante continuar con la historia relacionada con Evan tal como sucedió originalmente, al menos por ahora. Al principio necesitaba ganarme la antipatía de Evan. Por supuesto, tendría que arreglar esta relación desfavorable más adelante, pero era correcto actuar de acuerdo a la historia ahora. La motivación inicial de Evan fue su disgusto por Rudy Astria. Sintiendo esta animosidad hacia Rudy Astria, Evan se esforzaría por superarlo. Cuanto más esfuerzo pusiera Evan, más rápido sería su crecimiento, lo que me permitió progresar sin problemas a través de las primeras partes de la historia. Sin embargo, fue tan vergonzoso. Tuve que pronunciar líneas que solo diría en un juego. Además, tuve que escupir las líneas de un villano o de alguien desagradable. Sería mejor pronunciar las frases geniales del protagonista. Aunque esas líneas todavía serían vergonzosas, al menos serían geniales. A pesar de rechinar los dientes, tuve que hacerlo para sobrevivir. Sí, tuve que soportar este nivel de vergüenza. Para sobrevivir. Me levanté de mi asiento y asumí una postura arrogante. Soy Rudy Astria, de la familia ducal Astria. Seres inmundos e insignificantes, agradezcan simplemente el hecho de respirar el mismo aire en este espacio. Una frase que sonaba como la de un adolescente que estaba pasando por una fase. Sentí que debía invocar un dragón negro desde mi mano derecha. Aunque quería arrancarme el pelo por el autodesprecio, no abandoné esa actitud arrogante. Mirando a mi alrededor, vi gente frunciendo el ceño y mirándome fijamente. Me hice enemigos de mis compañeros desde la primera lección. Necesitaba cambiar esta imagen, pero no había nada que pudiera hacer al principio. Especialmente delante de Evan. Ah, sí, siguiente estudiante. El profesor procedió nerviosamente después de escuchar mis palabras. Después de eso, pude sentarme nuevamente. Si hubiera permanecido allí unos segundos más, podría haber muerto de vergüenza. Aunque mis acciones fueran para sobrevivir, podrían terminar matándome. Ah, sí, soy Luna Ryler de la familia Ryler Baron. Sé que me falta algo, pero por favor, cuida de mí. Mientras estaba entrando en pánico después de lo que dije, mis sentidos regresaron al escuchar el nombre Luna Ryler. Luna Ryler. Ella también fue una de las heroínas principales del juego, como la princesa Rie. Una heroína principal, pero el personaje más difícil de conquistar. Y la persona que necesitaba para el plan que había establecido. Novela ligera. El segundo asiento de la academia. Capítulo 4, primera clase, 2. La hora del almuerzo llegó cuando terminó la clase. Numerosos estudiantes acudieron a la cafetería para comer. Sin embargo, entre ellos nadie eligió comer conmigo. De hecho, nadie siquiera intentó acercarse a mí. Antes de ir a comer se me acercaron unos chicos. Después de terminar la clase, 3 chicos con cabello colorido se acercaron a mí. Curiosamente tenían el pelo rojo, naranja y verde. Parecían rufianes con ojos rasgados y actitud alborotadora. No parecían personajes secundarios, sino más bien delincuentes menores A, B y C. Joven maestro Rudy, su presentación fue realmente magnífica. Comillas, exudabas la dignidad de un auténtico alto noble. Comillas, en efecto. Los 3 se acercaron a mí y me adularon. Los miré con una sonrisa y les dije. Piérdase. Comillas, ¿qué? Dije, piérdete. Los que más necesitaba evitar no eran los personajes principales ni los secundarios, sino estos rufianes. Ocuparon el primer lugar en mi lista de personas a evitar. Hasta cierto punto, tuve que soportar las críticas y el menosprecio de los demás, como lo hacía en clase. Si quería seguir la trama era una acción inevitable. En comparación con los villanos que aparecerían más tarde, este nivel de impopularidad era lindo y podía eliminarse fácilmente. Sin embargo, no podía en absoluto ser amigo de esos tipos. Podían adularme delante de mí, pero eran incontrolables. Eran alborotadores que causaban problemas y actuaban como rufianes cuando yo no estaba cerca.
Si llegaran a acosar a las heroínas o causar un incidente mayor, sería irreversible. Si saliera con ellos, la gente me culparía más a mí que a estos tipos. Incluso si dijera, no hice nada, nadie me escucharía. Si estuviera con estos tipos cualquiera pensaría que soy el líder. Yo también pensé lo mismo. Digamos que había unos rufianes y entre ellos un tipo exitoso. Si los rufianes causaran problemas y el tipo exitoso no estuviera presente, ¿qué pensaría la gente? Probablemente asumirían que el tipo exitoso ordenó a los rufianes que llevaran a cabo el acto. Así que era crucial no involucrarse con ellos desde el principio. Suspiro. Cogí una cuchara y, de mala gana, me metí el arroz en la boca. Comer solo era realmente una experiencia solitaria, incluso si era para sobrevivir. En este mundo, la cultura de comer solo no era tan frecuente como en los tiempos modernos. La mayoría de la gente se reunió para comer. Sin embargo, allí estaba yo, comiendo solo en la cafetería. Los estudiantes de primer año con pañuelos rojos alrededor de sus cuellos me miraron mientras murmuraban. Parecía que la noticia de mis acciones en clase se había extendido. Como resultado, me sentía aún más miserable. ¿Cómo podría no haber un solo amigo entre estos numerosos estudiantes que quisiera compartir una comida conmigo? Me pregunté si debería intentar encontrar un personaje extra para cenar. Después de terminar mi comida apresuradamente, salí y vi a una mujer bebiendo agua a lo lejos. Era una muchacha de cabello castaño liso, atado en 2 trenzas. En comparación con los colores de cabello vibrantes de otros estudiantes de la academia, su color de cabello no era notable, pero su apariencia pura llamaba la atención. Su nombre era Luna Rayler. Luna era hija de una familia de varones pobres. Nacida como hija única de su familia, descubrió su talento para la magia cuando un mago pasó por su territorio. Sin embargo, en comparación con los talentos de otros estudiantes de la academia, sus habilidades parecían bastante ordinarias. Su talento residía en la teoría de la magia, que brillaría a medida que continuaba sus estudios. Sin embargo, al principio su talento no era evidente. Debido a sus bajas calificaciones en el examen de ingreso, se inscribió en la academia sin recibir ningún apoyo. Al provenir de una familia empobrecida y no recibir ninguna ayuda financiera de la academia, pagar la matrícula era una carga pesada para ella. El acto de beber agua probablemente llenaría su estómago, ya que no tenía dinero para comprar comida. Como alguien con abundante dinero, quería llevármela y alimentarla. Sentí lástima por ella, conociendo sus circunstancias y viéndola sostener su estómago hambriento. Sin embargo, no pude hacerlo. No hasta que ocurrió ese incidente. La razón por la que Luna Rayler fue el personaje más difícil de conquistar no fue nada especial. Fue simplemente el hecho de que los eventos relacionados sucedieron demasiado pronto en la historia. Para conquistar a Luna, tuve que prestarle más atención a ella que a mis estudios desde el principio. Tuve que rondar por ella, ganarme su confianza y evaluar la situación. Si le dedicara tanto tiempo, me resultaría muy difícil quedar en primer lugar en los exámenes parciales. Por supuesto, la historia inicial relacionada con Luna podría ignorarse. Incluso sin la participación del protagonista, ella podría superar la situación por sí sola. La historia principal de Luna aparecería a mitad del juego. En esa historia pude construir puntos de afecto y conquistar a Luna. Sin embargo, para conquistarla adecuadamente, no podía ignorar esta parte de la historia. Era una historia oculta que ocurría en segundo plano pero en la que no era necesario involucrarse. Planeé usar esa historia oculta para mi beneficio. Luna frunció el ceño y suspiró, aparentemente todavía tenía hambre después de beber agua. Lamentable. Me di la vuelta y me dirigí a la tienda de la escuela. Tengo tanta hambre. Luna se llenó de arrepentimiento. Se preguntó si había cometido un error al inscribirse aquí. Su familia era pobre, pero ella nunca había pasado tanta hambre antes. Comillas aún así, tengo que mantenerme fuerte, ya que estoy inscrito. Ella vino a este lugar para revivir la fortuna de su familia. Había pasado mucho tiempo desde que de su familia surgió una persona verdaderamente talentosa. La familia Rayler solo podía rastrear su linaje hasta el tatarabuelo de Luna, donde sus registros estaban limitados a una sola línea. Ahora, su familia estaba al borde del colapso debido a dificultades financieras. El territorio de la familia no era más que una pequeña aldea rural, por lo que no podían exprimir dinero a sus súbditos. Por supuesto, si fueran tan despiadados como para escurrir un calamar seco para hacer sopa,
Podrían haber extraído de alguna manera dinero de sus súbditos, pero el jefe de la familia Ryler no era malicioso. Mientras estaba preocupada por el futuro de su familia, Luna se encontró con un mago que pasaba por su territorio. El mago le dijo a Luna que tenía talento para la magia y le regaló un tomo mágico. El tomo contenía contenido difícil, que estaba más allá del nivel principiante de Luna en magia. Sin embargo, como era un regalo para ella, lo apreciaba como un tesoro. Ella esperaba que algún día pudiera usar el tomo. Pero antes de eso, podría morir de hambre. Luna se agarró el estómago hambriento. Tenía algo de dinero de su familia, pero tenía que ahorrarlo. Nunca sabes cuándo necesitarás dinero. Entonces Luna decidió que hoy solo cenaría. Comillas, al menos es bueno para hacer dieta, jeje. Luna intentó pensar positivamente, pero eso no calmó su hambre. Disculpe. Cuando Luna se dio la vuelta, vio a dos estudiantes mujeres paradas detrás de ella. Comillas, ¿quién eres? Las bufandas de las dos niñas eran verdes, lo que indicaba que eran estudiantes de segundo año. Un estudiante de primer año nos pidió que le entregáramos esto. El mayor le entregó a Luna una bolsa que contenía pan. Era un pan básico que se vendía en la tienda. Aunque los plebeyos ricos podían despreciar ese pan corriente, para la hambrienta Luna era como un salvavidas. Luna miró de un lado a otro entre el pan y los mayores con los ojos muy abiertos. Comillas, ¿quién dio esto? De repente Luna empezó a sentirse ansiosa. Sus amigos habían ido a almorzar y ella se había escabullido, diciendo que tenía algo más que hacer. ¿Será que alguna de sus amigas la vio así y le dio el pan? Pero eso no tenía sentido. En ese caso, su amiga se lo habría dado, no le habría pedido a estudiantes desconocidos de segundo año que lo hicieran. Comillas, ¿te dijeron quién te pidió que me lo dieras? Era un estudiante el que estaba allí. ¿A dónde fueron? Cuando Luna preguntó, el mayor señaló hacia atrás, pero no había nadie allí. ¿Cómo eran? Tenía que averiguar quién era. No sirvió de nada que corriesen rumores de que ella no tenía dinero. Era un chico, rubio con ojos ligeramente rasgados, algo así. Comillas, un niño. Luna había hecho algunas amigas en la academia, pero nunca había saludado a un chico. Ella había crecido en un territorio rural y no tenía inmunidad hacia los chicos. Su padre era sobreprotector y había pocos niños en el campo. Así que nunca siquiera había pensado en hablar con un chico. Lo cual significaba que la persona que le dio el pan no era alguien que ella conociera. Nos vamos ahora. Comillas, gracias. Luna recobró el sentido y se despidió de los mayores que se marchaban. Luego miró el pan que tenía en la mano. Pan dado por un extraño. Comillas, ¿quién podría ser? Luna sacó el pan de la bolsa y se lo puso en la boca. Es delicioso. Y con el pan en la mejilla, sonrió una sonrisa feliz. En mi dormitorio, hoy fue un día increíblemente agotador. Me quedé despierto hasta tarde estudiando para las clases de mañana y me desperté temprano para asistir a ellas. A pesar de ello, todavía tenía suficiente energía físicamente. Sin embargo, el hecho de haber dicho tantas frases indignas delante de tanta gente seguía rondando mis pensamientos, agotándome mentalmente incluso durante otras clases. No puedo evitar estudiar. Estar cansado es una cosa, pero no puedo dejar de estudiar. Miré el horario que me había proporcionado la academia. Las clases de mañana incluyen historia imperial y práctica de magia. Si bien la historia es un curso de educación general, debo prepararme para la práctica de magia de antemano. Mis habilidades mágicas son excepcionales, pero nunca he usado la magia correctamente. Así como de nada sirve tener buenas herramientas si no sabes cómo usarlas, necesito practicar el manejo de la magia con antelación. Abrí un libro de teoría mágica y miré los hechizos básicos, que eran casi idénticos a los del juego. En el mejor mago de la academia, la magia estaba dividida en 3 niveles. Magia principiante, intermedia y avanzada. Podría dividirse simplemente en estas 3 categorías. Si se subdividiera aún más, la magia podría dividirse por atributos. La magia para principiantes tenía 4 atributos: fuego, agua, viento y tierra. Estos eran los hechizos elementales básicos. Con magia intermedia, uno podía aprender hechizos especializados como magia espacial y atributos más detallados como hielo y madera. Sin embargo, la magia avanzada era ligeramente diferente. En lugar de aprender nuevos atributos especializados, el tamaño de la magia aumentó significativamente. Había hechizos que podían controlar la naturaleza misma,
como invocar un tifón o hacer llover, y hechizos que podían envolver todo un campo de batalla en llamas. La magia avanzada no fue menos que una catástrofe. Una catástrofe que podría destruir un pueblo entero sin dejar rastro. Por ahora, comencemos con lo básico. Miré los hechizos básicos que podía usar. Magia que podría usarse sin dibujar un círculo mágico, utilizando el maná dentro de mi cuerpo. También había métodos que utilizaban círculos mágicos, pero aún no podía usarlos debido a mi falta de conocimiento sobre magia. Empecemos con esto. Un hechizo me llamó la atención mientras hojeaba el libro. Encender. Cuando dije la palabra, una pequeña llama apareció en mi mano. Era el hechizo de atributo de fuego más básico. Como mi habilidad mágica con el atributo fuego era la más alta, podía usarlo con bastante facilidad. ¡Guau! Me quedé mirando la pequeña llama en mi mano. No solo era increíble ver la llama en mi mano, sino también era fascinante la sensación de crearla. Sentí como si algo dentro de mi cuerpo fluyera hacia mi mano para crear la llama, similar a la sensación de beber agua. Tan pronto como pensé en detener la magia, el flujo que sentía en mi mano cesó y la llama se apagó. Practiqué el uso de la magia de atributos de fuego y viento que podía manejar, adquiriendo una idea del uso de la magia. Después de comprenderlo un poco, me acosté en la cama con una sonrisa de satisfacción. Sin embargo, al día siguiente me arrepentiría. ¿Por qué dormí? Debería haber recordado que el profesor de práctica mágica era un auténtico excéntrico. Debería haberme quedado despierto toda la noche estudiando. Novela ligera. El segundo asiento de la academia. Capítulo 5, primera clase, 3. Aula de práctica de magia. Cuando entré, solo había un estudiante dentro. Hola. La persona no era otra que la princesa Rie, a quien había conocido antes. Era una clase a la que asistíamos solo nosotros dos. Se podría pensar que fue ineficiente, pero había una razón para ello. En la práctica de magia había una brecha significativa en el nivel de habilidad entre los estudiantes con calificaciones bajas y altas. Lo que aprendieron los estudiantes de bajo nivel fue una extensión de la clase teórica. Esto se debió a que algunos de ellos no sabían en absoluto cómo usar la magia. Por otro lado, los estudiantes con excelentes habilidades mágicas ya podían usar la magia hasta cierto punto. Por lo tanto, no hubo necesidad de ofrecer clases teóricas adicionales para estudiantes de alto nivel. Fue un método de enseñanza más eficiente terminar las clases teóricas durante el tiempo de clase teórica y aprender diferentes hechizos durante el tiempo de clase práctica. Princesa Rie, saludos. Saludé a la princesa Rie con un comportamiento educado. Oye, no tienes que ser tan formal, después de todo, tenemos la misma edad. No, debo hacerlo. ¿No quieres que seamos amigos, Rudiastria? Rie me sonrió mientras hablaba, pero yo no tenía ningún interés en acercarme a ella. En la actualidad soy el individuo más destacado de la academia. La estrella más brillante de la academia. Sin embargo, para una princesa que quiere convertirse en el sol, no soy más que un obstáculo. Una estrella más brillante que el sol solo haría que su propia luz pareciera tenue y no serviría de nada. ¿Cuál podría ser la razón para intentar entablar amistad con una persona tan inútil? Si los delincuentes fueran la prioridad número 1 a evitar, entonces la princesa Rie sería la prioridad 0. Ella podría enterrarme sin que nadie lo note. La puerta del aula se abrió con un crujido y entró un profesor. Tenía el pelo desordenado y una apariencia áspera y barbuda. El profesor colocó el libro que sostenía sobre su escritorio con una expresión indiferente. Solo 2 estudiantes este año, ¿eh? El profesor miró de un lado a otro entre Rie y yo. Su mirada era seca y sin emociones, no la que esperarías al mirar al hijo de un duque y la princesa del imperio. En una relación entre profesores y estudiantes, el profesor es el superior, independientemente de su estatus. Sin embargo, la sociedad no es tan simple. Si el estatus de un estudiante era alto, el profesor podía estar por debajo de él o incluso en igual nivel. Pero la manera en que este profesor nos miraba parecía como si simplemente estuviera observando a estudiantes insignificantes. Llámame profesor Cromwell. Cromwell se presentó brevemente, revelando únicamente su apellido. Fue un saludo bastante grosero, pero Rie y yo solo pudimos mirarlo fijamente. Entonces, ¿veremos tus habilidades? Cuando Cromwell agitó su mano, escritorios y sillas volaron hacia ambos lados. Luchen entre sí. ¿Comillas qué? Rie frunció el ceño ante las palabras de Cromwell. Dije pelea. Fue absurdo.
No hay ningún profesor que haga que los estudiantes peleen entre ellos de esta manera. Normalmente, a los estudiantes se les prohibía pelear fuera de duelos formales o evaluaciones prácticas. Rie y yo no teníamos intención de pelear. Incluso si fuera profesor, no podría obligarnos a luchar si no quisiéramos. Un profesor puede tener un rango superior al de un estudiante, pero no está por encima de las reglas establecidas. Esto era un aula, no un callejón de la academia, por lo que este acto de violencia no podía justificarse. Comillas, estás diciendo que ignorarás las reglas de la escuela. Rie dijo exactamente lo que tenía en mente. No pude pelear con Rie. Habiendo usado magia solo brevemente ayer, no tendría ninguna oportunidad contra la princesa. Mis verdaderas habilidades quedarían expuestas. Incluso si usar magia directamente en una pelea difiere de su uso normal, tanto la princesa como el profesor seguramente lo encontrarían extraño una vez que vean el alcance de mi magia. Entonces, ¿estás diciendo que ignorarás las palabras del profesor? Cromwell levantó una ceja ante la pregunta de la princesa Rie. Eso significa que depende de la situación. No pude luchar en absoluto. Si peleara contra la princesa, no podría defenderme adecuadamente de su magia y terminaría dando vueltas lastimosamente. El rumor se extendería por toda la academia. No había ninguna razón para que la princesa no difundiera tal rumor. La historia del mejor estudiante que arrogantemente ignoró a todos y fue pisoteado por el segundo asiento, sería demasiado sensacionalista. Tomé una decisión y abrí la boca. ¡Qué trivial! Las miradas tanto del profesor como de Rie se centraron en mí. Comillas, ¿quieres decir que tienes que vernos pelear para evaluarnos? Planteé un punto válido. Profesor Cromwell, quizás debería enseñar a mercenarios en lugar de estudiantes en la Academia Liberion. Esta clase no se trataba de enseñarnos a pelear. Fue una clase de práctica de magia, que nos enseñó cómo usar la magia de manera eficiente y a explorar varias aplicaciones de diferentes tipos de magia. De eso se trataba una clase de práctica de magia. La magia no fue creada únicamente para luchar. La lucha era solo una de las muchas formas en que podía utilizarse. Entonces, ordenarnos pelear entre nosotros en esta clase era inaceptable. No parece que valga la pena asistir a esta clase. Resoplé con arrogancia y me dirigí hacia la puerta trasera del aula. Comillas, ¿estás diciendo que desobedecerás mi orden? Cromwell me habló con tono amenazante. Si te vas así, podría haber consecuencias. Sin embargo, si aquí me echara atrás patéticamente, simplemente caería al nivel de un matón de tercera categoría. No puedo permitir que eso suceda. Aunque estoy hablando en grande, esto en esencia es huir. Huir sin pensar es una vergüenza, pero retirarse estratégicamente requiere coraje y sabiduría. Abrí la boca y miré al profesor Cromwell. Comillas, desobediencia, ¿dices? Abrí la puerta trasera. ¿Soy un perro que obedece? Al oír mis palabras, Cromwell bajó la cabeza. Jejeje. Cuando estaba a punto de marcharme, Cromwell se echó a reír de repente. Jajajaja. Él se rió a carcajadas. La princesa Rie miró a Cromwell con ojos redondos. Les pido disculpas, tienen razón, no son perros, vuelvan al aula. Al ver esto, fruncí el ceño. ¿Qué está intentando hacer? No te preocupes, era solo una prueba, entra. ¿Una prueba? Me di cuenta de las intenciones del excéntrico profesor. Mi intención era ligeramente diferente, pero ambos decidieron no pelear, así que creo que esa es la respuesta correcta. Cromwell continuó con una sonrisa. Ustedes dos son los estudiantes más fuertes entre los de primer año de la academia. Ser los estudiantes más fuertes significa que son los más fuertes entre sus compañeros en el imperio. Individuos tan poderosos no deberían usar su fuerza de manera imprudente. Siempre deben pensar si están en el camino correcto. La princesa Rie me miró con expresión de sorpresa. No, no pensé en eso cuando decidí no pelear. No deberías usar tu poder de forma imprudente. Si quisieras, podrías matar gente con la misma facilidad con la que aplastas hormigas bajo tus pies. Cromwell me miró con una expresión siniestra y me regaló una sonrisa. El significado de usar la propia fuerza es lo que pretendía enseñar en la primera lección. Incluso bajo presión, si crees que estás equivocado, no deberías usar tu poder. Esa es la mentalidad básica de un mago. Sin embargo, Cromwell hizo un gesto y dos de los escritorios que habían sido guardados anteriormente volaron al centro del aula. Parece que no hay nada que enseñarte sobre la mentalidad. Logré un buen resultado. Bueno, ya basta de hablar de mentalidad. Veamos tus verdaderas habilidades.
Luego, el profesor Cromwell nos entregó a cada uno un trozo de papel. Esta clase es práctica, pero necesitas un conocimiento básico de la teoría para usar la magia de manera efectiva. Por lo tanto, hagamos una pequeña prueba para ver cuánto sabes sobre la teoría. ¡Ay! Estoy jodido. Debería haber peleado con Rie. En este momento casi no tengo conocimiento de magia en mi cabeza. Prefiero pelear una pelea sucia. Con el corazón triste, recibí el documento del examen. Esta prueba no contará para tu evaluación, así que no te sientas presionado. Al escuchar esas palabras, me sentí algo aliviado. Después de todo, solo el profesor Cromwell sabrá el resultado. Entonces no debería ser un problema, ¿verdad? Oficina del profesor Cromwell. Qué interesante. Cromwell estaba leyendo sobre los estudiantes después de que la clase terminara. Rudy del Ducado de Astria y Rie, la primera princesa del imperio. Había habido algunos estudiantes como Rie hasta ahora. Sin embargo, era difícil decir si esos estudiantes tenían convicciones firmes. Podían ser simplemente estudiantes modelo que seguían las reglas de la escuela. Lo que el profesor Cromwell quería en un estudiante no era alguien como ellos. Quería a alguien que pudiera negarse a obedecer incluso si las leyes del imperio lo obligaban. Alguien con sus propias creencias. En ese sentido, Rudy Astria era intrigante. Arrogante y altivo. Sin embargo, eso no importaba. Originalmente, los magos talentosos eran arrogantes y altivos. No, esos magos no eran arrogantes. ¿Cómo podrían evitarlo si las personas que los rodeaban eran realmente inferiores y no estaban al mismo nivel? Es injusto para el león que la hormiga afirme que está presumiendo mientras actúa como debería hacerlo un león. Cuando Cromwell intentó calificar el examen de Rudy Astria, estaba completamente en blanco. No fue un examen que afectó sus calificaciones, pero no había escrito una sola palabra. ¿Fue demasiado fácil la prueba, o todavía estaba enojado por haber sido puesto a prueba? Cromwell simplemente decidió no presentarse a ese examen. Después de todo, él era el mejor estudiante de la academia, por lo que ya debía conocer el contenido. La razón para evaluar la teoría en clases prácticas como esta se debía a que los estudiantes eran malos en la teoría pero buenos en el uso de la magia. Aquellos que simplemente usaron la magia por intuición. Estos estudiantes tienen puntuaciones prácticas altas pero calificaciones generales bajas. La prueba fue preparada originalmente para esos estudiantes. Pero, después de todo, ¿acaso esos dos no eran el primer y el segundo asiento? No había necesidad de preocuparse por ellos. Toc toc. Adelante. Una mujer que sostenía varios documentos entró mientras Cromwell hablaba. Profesor, vine a recibir una carta de recomendación. Una mujer con el pelo rojo cuidadosamente recogido, iba muy bien vestida. Comillas, ya estás aquí para ello. Aunque sus palabras sonaban un poco frías, su rostro sonreía. Comillas, ¿no es mejor hacerlo rápido? La mujer también sonrió, familiarizada con su tono, y le entregó los documentos. Lo que estaba escrito en ellos era una carta de recomendación para el presidente del consejo estudiantil. Comillas, ¿no sería difícil mantener el primer puesto mientras se mantiene el cargo de presidente? Solo necesito reducir mis horas de sueño. Ella dijo con indiferencia. Cromwell se rió entre dientes y firmó el documento, devolviéndoselo. Gracias. Ella sonrió brillantemente y aceptó el documento. Comillas, ¿no estás teniendo dificultades con los estudiantes de primer año de este año? Comillas, ¿estás preocupado por mí? Ella se encogió de hombros juguetonamente. Hay un tipo interesante. Comillas, ¿un tipo interesante? Ella preguntó con una cara un poco desconcertada. Rudy Astria. Su rostro mostró sorpresa, pero pronto se transformó en una sonrisa.